Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan desde Zoom y también desde esta transmisión en vivo por los canales de Facebook de Justicia 11J. Muchas gracias por estar con nosotros. En la tarde de hoy pretendemos conversar un rato sobre cómo ha sido el comportamiento de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, sobre todo en relación con las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. Este ha sido otro año en los que la sociedad civil ha podido hacer un seguimiento de estos comportamientos represivos que Justicia 11J desde el 2021 viene monitoreando en relación con el estallido social del 11 de julio. Y para conversar sobre esto, hemos invitado esta tarde a dos invitadas de lujo, además dos personas queridas, muy estimadas, que son Joana Silano, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, e Inés Pousadela, quien es investigadora senior de Civicus. Hemos compartido espacios, otros espacios de intercambio virtuales, presenciales, lo cual ha sido todo un gusto. Y bueno, esta será otra de esas tardes que esperemos que todo salga bien. También para que puedan beneficiarse otros actores que también están interesados en la sociedad civil cubana, en la ciudadanía en general y en cómo el Estado reprime constantemente, de manera constante, nuestros derechos. Quería sobre todo hablar un poco al inicio sobre la pertinencia de este evento. En principio queríamos tener un momento de conversación pública, pues hoy estamos a la vez haciendo públicos dos informes relevantes para nuestra organización. El primero es nuestro tercer informe anual, Otro Año Sin Justicia 2024, y el segundo sería unos avances de investigación sobre los exilios forzados tras el 11 de julio. En Justicia 11J consideramos que una parte grande, considerable de la población que ha salido del país en los últimos años lo ha hecho no solamente en relación con criterios económicos, que son los que históricamente mayormente han estado asociados a las salidas masivas del país, sino también a todo este nuevo entorno represivo que ha venido en el país a raíz de las detenciones masivas a los participantes en protestas, ya sean las del estallido social de julio de 2021 o de posteriores escenarios de protestas. Este año, por ejemplo, Justicia 11J ha podido documentar que, lejos de la pasividad digamos, de la sociedad civil o de la ciudadanía, que quizás algunos sectores puedan interpretar del contexto cubano, han sucedido en el país 248 protestas en el espacio público. Algunas han sido realmente significativas, digamos que han sido protestas masivas o protestas grupales. Dentro de las protestas masivas hemos podido documentar 16 y dentro de las grupales 113. Y estas protestas también han sido distintas en cuanto al tipo de acción. En particular, en Justicia 11J nos ha llamado la atención que han sucedido en el país 85 cacerolazos. Y bueno, yo creo que de alguna manera estamos muchos relacionados con la idea de que los cacerolazos suelen ser tipos de acciones que las protagonizan un grupo de personas, lo cual es significativo. Y hemos visto también 17 cierres de calles, este tipo de protestas que en muchísimas ocasiones han sido protagonizadas muchas veces por madres, por mujeres que salen a las calles a reclamar no solo derechos económicos y sociales, sino también con activas denuncias antigubernamentales, con consignas, gritando consignas abiertamente en contra del régimen en el país. También nos ha llamado muchísimo la atención en relación con el monitoreo de protestas que hacemos desde Justicia 11J, que a lo largo de todo el 2024 hemos visto que han proliferado las protestas que implican algún daño a la propiedad. Esto nos habla de que la sociedad, de la ciudadanía cubana está desesperada y está recurriendo cada vez a otras formas de protestas que no son usuales. Nosotros siempre remarcamos que las protestas en Cuba son mayormente pacíficas, porque 17 protestas de 24 protestas, perdón, de daño a la propiedad al lado de 248 protestas, realmente la diferencia es grande, pero nos llama mucho la atención porque este monitoreo de protestas con sus distintas tipologías, de acuerdo a nuestra propia
clasificación la venimos haciendo desde el 2022 y en el último año ha sido marcada este tipo de protestas. Es algo que también se va a poder ver en el informe que recién vamos a publicar esta tarde en relación con el periodo de julio de 2023 a julio de 2024. O sea, vamos a ver que ha sido gradual cuando puedan ver el informe y las cifras, este aumento a la tendencia de las protestas que no son completamente pacíficas o que acuden a la desobediencia civil. También de este periodo del que estamos hablando, todo el 2024, hemos hecho el monitoreo de las personas que han resultado detenidas en escenarios de protestas y hemos podido contar 62 personas, de las cuales 54 actualmente están recluidas, siendo 6 de ellas mujeres. Muchas de estas detenciones, la mitad de hecho, 27 luego de las personas detenidas actualmente han sido detenidas luego del colapso del sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre, lo cual nos está hablando de que en los últimos meses ha habido un recrudecimiento también de la política represiva del Estado cubano en relación con las personas que se manifiestan en el espacio público. En ese sentido, nos preocupa muchísimo que hemos recibido decenas de denuncias que a su vez nos hablan de personas detenidas en distintas provincias del país, también en relación con las comunicaciones que ha emitido la Fiscalía. Han sido 2 desde el estallido de los últimos días, digamos, después del 18 de octubre. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría durante los días posteriores al estallido del 11 de julio, no hemos recibido muchos nombres explícitos de las personas que están en los centros de detención. Esto tiene que ver con el temor que se ha infundado en las familias para a la hora de hacer públicos los nombres de las personas. O sea, ya se sabe que la represión del Estado no va a ir solamente sobre las personas que se manifiestan y que probablemente sean enjuiciadas y lleguen a tener altas condenas, sino también contra las familias que en el espacio público virtual, reclaman la libertad de sus seres queridos, porque cuando una familia se nos acerca claramente a compartirnos algo de esta información, obviamente busca ayuda, busca algún tipo de ayuda de la sociedad civil para que se intente cambiar, para que se intente revertir lo que sucede con su familiar preso. Y esto es algo sobre lo que constantemente queremos hacer llamados de atención, porque es importante, lo hemos comprobado, que podamos acceder a los nombres de las personas presas, siempre estando conscientes y entendiendo las decisiones personales y familiares, pero hemos podido verificar, y es algo que también va a aparecer allí en nuestro informe anual de este año, que en los casos en los que se ha hecho público la situación de la persona privada de libertad en relación con protestas, ha habido luego cambios en las sanciones definitivas en la segunda instancia, digamos, luego de los procesos de apelación. O sea, esto nos dice que hay que denunciar y hay que también ser constante y tratar de agotar los últimos recursos. Sabemos que para nada esto es garantía de que exista cambios. También ahí en el informe vamos a mostrar casos de personas que se les ha mantenido su sentencia en segunda instancia en relación con lo que les había pedido la Fiscalía. Pero en algunos casos ha funcionado, y yo creo que tratar de propiciar casos de éxito es uno de las tareas, de los mandatos, digamos, de la sociedad civil, tratar de apoyar en todo lo que podamos en ese sentido. Este año también ha sido significativo la realización de juicios contra personas que han participado en protestas o que han manifestado su voluntad de participar en protestas o se han expresado en las redes sociales libremente sobre ellas. Y es triste que este año hayamos monitoreado al menos 10 juicios en relación con eso que les mencionaba antes, que han implicado al menos 35 personas.
la mayor parte de estas personas que han sido enjuiciadas no han formado parte antes de ningún grupo de activistas, de defensores de derechos humanos, ninguna organización de la oposición. O no son periodistas independientes, que son grupos, sectores especialmente reprimidos y perseguidos en Cuba, con lo cual estamos viendo que el Estado cubano persigue sistemática la persecución, o sea, se mantiene la persecución, pero también se hace extensiva a todos los sectores de la población, a todos los sectores de la ciudadanía. También cuando analizamos los grupos que están implicados en las detenciones y en los procesos penales, vemos que el Estado cubano no ha hecho ninguna suerte de discriminación o separación o diferenciación cuando se trata de madres, cuando se trata de personas de la tercera edad o jóvenes. Vimos en el 11 de julio que incluso fueron detenidos niños menores de edad, es algo que también hemos visto luego. Y tampoco ha hecho ninguna distinción en el régimen para detener, enjuiciar y mantener en pésimas condiciones en las prisiones a personas que sufren de distintas enfermedades, que viven con alguna discapacidad y que requieren atenciones especiales fuera de las cárceles. Entonces, bueno, en relación con estos otros juicios, ya sabemos que son muchísimas más personas, mínimo 35 personas, de las que hay que continuar haciendo seguimiento. Y esto sí lo haríamos desde otro de los programas de esta organización, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, para tratar de que en alguna medida se respeten sus derechos o al menos elevar sus voces a distintos niveles. Hemos también visto este año cómo se han negado sistemáticamente los beneficios penitenciarios de las personas que están detenidas por razones políticas y en especial las personas que han sido detenidas por participar en protestas. Y nos llama la atención cómo este año entre todas las personas que han sido amenazadas con ser nuevamente sentenciadas, o sea, ser llevadas a un nuevo juicio y tener una nueva sentencia en prisión que alargue la primera de las condenas, entre todas las personas que han sufrido esta amenaza, al menos una sí fue un nuevo juicio y sí le aumentó su condena, que se trata del opositor Virgilio Mantilla, quien fue a un proceso penal este año, a mediados de año, sobre el mes de mayo. Y de alguna manera esto es lo que vemos en Justicia 11J. Muchas personas sabrán, estarán familiarizadas con el hecho de que al principio solo documentábamos qué había pasado con el 11 de julio y luego hemos tenido que aumentar nuestro diapasón de tareas. En la medida en que el contexto represivo cubano se recrudece, pues también nuestro trabajo aumenta, nuestros compromisos con la sociedad aumentan, y es por eso que llevamos esta cronología de protestas y estas nuevas listas de personas detenidas. Y es un poco lo que hemos visto en Justicia 11J este año. Entonces me gustaría darle la palabra a Inés para que nos cuente un poco cómo es que desde Civicus entienden el contexto cubano, el seguimiento que hacen de Cuba. Entiendo que Civicus maneja un índice que categoriza la sociedad, el estado de la sociedad civil en el mundo y define los contextos como cerrados, abiertos, en vías de cierre. Bueno, ahí Inés nos hablará un poco como de estas categorías, cómo entienden a Cuba, sobre todo de cara a este nuevo escenario, nuevo, ya no tan nuevo, de protestas y represión a protestas, y de cómo también se pueden establecer relaciones entre Cuba y otros contextos de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Primero, bueno, voy a disipar algunos malos entendidos porque yo no tengo información sobre Cuba que no tengan ustedes. La información que nosotros manejamos es la información que nos llega de organizaciones como ustedes. Y de hecho, ahora les voy a contar un poco sobre nuestra herramienta de monitoreo. En este momento está bastante desactualizada y sería bueno que nos conectemos como más eficazmente para capturar toda esa información en este monitoreo. De todas maneras, ahora les voy a contar, no va a ser ninguna diferencia en relación con
con la calificación que tiene Cuba en el Civicus Monitor, que es esta herramienta, porque de hecho tiene la categoría más baja que puede tener. Y eso es una de las razones por las cuales nos cuesta posicionar el caso, ¿no? Porque una de las, cómo funcionan estos índices, rankings y estas cosas, una forma útil digamos, de poner en la agenda y poner en las redes sociales y llevar los temas es cuando ocurren, cuando la situación empeora mucho en algún país. Nosotros tenemos, por ejemplo, una lista de vigilancia donde ponemos los países que están padeciendo, digamos, deterioros muy fuertes y repentinos en la calidad del espacio cívico, sobre todo los países que bajan de categoría. Bueno, con Cuba no podemos hacer eso porque Cuba, digamos, estuvo siempre en la categoría más baja, ¿no? Entonces ahora quiero contar un poco, y también me llamó un poco la atención en la invitación que me hicieron a participar en este evento, que me pedían que hablara del tema de la represión a las protestas en Cuba y en otros contextos similares. Y yo creo que ustedes no tienen noción de lo particular que es el caso de Cuba. No es que no hay muchos contextos similares, y eso hace también que haya mucha incomprensión en general de lo que ocurre en Cuba, de cómo es, de cómo se experimenta, de cómo es vivir en un sistema como el de Cuba, que también es diferente del de otros países de la región que tienen, técnicamente, sería como una situación parecida, porque tienen la misma categoría, espacio cívico cerrado. Ahora les voy a contar un poco cómo es esto. Bueno, el Cívicos Monitor es una herramienta de monitoreo del espacio cívico. Esta es una herramienta en líneas, está disponible en monitor.civicus.org. Y si ustedes entran en esta página van a encontrar un mapa pintado de colores, o sea, tiene un código de colores donde las diferentes calidades del espacio cívico, los diferentes ratings, tienen diferentes colores, ¿no? Entonces calificamos a los países de abiertos a cerrados. O sea, si ven el mapa, llama bastante la atención porque el espacio cívico abierto son los países de color verde oscuro y no hay muchos. Y los que hay, la mayoría son países chiquitos, entonces a veces ni se ven en el mapa. Algunas islas del Caribe, por ejemplo, del Caribe anglófono, tienen espacio cívico abierto y no se ven en el mapa. Después tenemos países muy grandes que tienen espacio cívico cerrado. Y después las categorías intermedias, digamos, desde cerrado a abierto, serían represivo, obstruido y estrecho, ¿no? O sea que los datos que tenemos a nivel global son bastante escalofriantes porque nos dicen que apenas el 2 y pico % de la población de todo el mundo vive en países que tienen espacio cívico abierto, ¿no? Y cada vez es mayor la cantidad de gente que vive en países con espacio cívico cerrado o represivo, que son las categorías más, digamos, las peores, ¿no? ¿Qué es el espacio cívico? Bueno, el espacio cívico es un espacio que es tanto físico como virtual, estructurado por la vigencia efectiva de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, o sea, de protesta, ¿no? O sea, medimos estas tres libertades y las medimos tanto en las leyes como en la práctica, ¿no? Y en América Latina tenemos, digamos, en este momento, 3 países que tienen espacio cívico cerrado, o sea, donde la represión de estas libertades es sistemática y donde prácticamente no existe espacio para la acción de la sociedad civil, que es el espacio cívico. Esos 3 países son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahora, a diferencia de los otros 2 países que se deslizaron hacia el cierre del espacio cívico en los últimos años, entonces vimos un proceso y llamamos la atención sobre un proceso de deterioro del espacio cívico, de cierre, que fue un proceso de autocratización, ¿no?, del régimen político también. En el caso de Cuba, nunca vimos ese proceso. Desde que existe el monitor, y desde décadas antes, en Cuba el espacio cívico es cerrado. O sea, nunca tuvimos la oportunidad de recalcar un deslizamiento hacia el cierre del espacio cívico, ni nada parecido, ¿no? Y eso es lo que hace una de las grandes particularidades de Cuba, que es que el espacio cívico no se fue cerrando de hecho, por accidente, y no es una contradicción, no hay una contradicción que es la que vemos en general, de que hay una contradicción entre la ley y la práctica. Entonces, incluso cuando hacemos, por ejemplo, informes al examen periódico universal de las Naciones Unidas, que son siempre, los nuestros son siempre sobre el espacio cívico,
tenemos una plantilla que repetimos y que usamos siempre con todos los países, y siempre empiezan diciendo esta libertad está reconocida en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que este país ratificó, y también está en su Constitución, pero entonces ahí tenemos contradicción, o entre la Constitución y las leyes que son digamos, que son promulgadas por debajo de la Constitución, o también puede ser derechos que son reconocidos en las leyes, pero en la práctica hay violaciones de derechos. Entonces empezamos a encontrar contradicciones entre niveles superiores de leyes y niveles inferiores, y entre leyes y prácticas, ¿no? Incluso a veces encontramos que ni siquiera son actores estatales, muchas veces esas restricciones vienen de actores no estatales, y el problema es que el Estado no tiene la capacidad de garantizar el cumplimiento efectivo de esos derechos. En el caso de Cuba no encontramos ninguna contradicción, o sea, el sistema está diseñado para que no haya espacio cívico. O sea, Cuba no tiene espacio cívico por diseño, porque es un sistema totalitario, porque es un sistema de partido-estado, donde la sociedad civil no debería existir, ustedes no deberían existir. O sea, ustedes son un error, son el producto de la pérdida de control del régimen sobre el espacio político. Porque, digamos, en un sistema de partido-estado no existe la posibilidad de lealtades alternativas, de pertenencias diferentes de la pertenencia al partido y al Estado, que son la misma cosa, ¿no? Entonces, digamos, en Cuba, el sistema el cierre del espacio cívico, digamos, es así desde el principio. No hay libertad de asociación reconocida realmente, a pesar de que, bueno, con la reforma constitucional de 2019 se supone que hay como, bueno, a ver, parece rebelión en la granja, ¿no es cierto? Se enuncia un derecho y en la frase siguiente se lo relativiza o se lo niega, porque finalmente no sé, el famoso capítulo 14 de la Constitución dice que el Estado reconoce organizaciones de masas, organizaciones sociales, pero después las incorpora a la tarea colectiva de edificar la sociedad socialista, y las que no hacen eso no pueden existir. Entonces, en realidad, no está reconocida la libertad de asociación desde el momento en que el único partido político en el que uno puede hacer alguna actividad política es el Partido Comunista, y así sucesivamente, ¿no? O sea, no hay libertad de asociación reconocida legalmente. No hay libertad de expresión reconocida legalmente tampoco, ¿no? Es decir, y ni tampoco de reunión o manifestación. De nuevo, la Constitución dice que existen estos derechos siempre y cuando cumplan con ciertos objetivos o se realicen de determinada manera, ¿no? Y además el truco de decir que siempre y cuando se realicen de acuerdo con la ley, pero después la ley dice que todas estas cosas no se pueden hacer. Entonces, en realidad, es imposible protestar de acuerdo con la ley. O sea, que todas estas cosas que en buena parte del mundo, en buena parte de América Latina, entendemos que son derechos, en Cuba son delitos. Entonces, cuando encontramos una situación como opuesta a la que vemos en otros países, donde tenemos derechos reconocidos en la ley, pero negados en la práctica, lo que vemos es digamos, un ejercicio de hecho de derechos que no son reconocidos en la ley, ¿no? Y eso fueron las protestas, que evidentemente agarraron al régimen totalmente desprevenido, ¿no? Y la represión que vemos después de las protestas es un intento de recuperar el control, ¿no es cierto? Es un intento de evitar que eso vuelva a ocurrir. O sea, las protestas fueron un descuido del régimen, y no deberían volver a ocurrir. Ahora, una cosa muy interesante que estamos viendo nosotros un poco con una mirada un poquito más de largo plazo, y no centrándonos tanto digamos, en la criminalización, que obviamente es un dato de la realidad y es algo que está destruyendo la vida de mucha gente, ¿no? O sea que es un problema enorme, pero lo que vemos es que en realidad da la impresión de que es un proceso bastante irreversible, ¿no? De constitución de una sociedad civil que no existía. Y quiero volver al tema de los datos, ¿no es cierto? Nosotros ahora tenemos datos sobre lo que pasa en Cuba, porque hay varias organizaciones como ustedes que están monitoreando en el terreno, que están informando, que encontraron la manera de saltearse, digamos, la censura, de evitar las prohibiciones. O sea,
el mundo, si se quiere enterar, se puede enterar de lo que pasa en Cuba. El punto es que se quiera enterar, ¿no? Pero hace no tanto, hace, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 años, era muy difícil encontrar una organización de la sociedad civil con la que trabajar en Cuba y sobre Cuba. Casi no había ninguna. O sea, hay algunas muy clásicas, muy antiguas, pero y estaba todo muy como anquilosado, ¿no? Y ahora son un montón, ¿no? Eso creo que es lo que nos da más esperanzas, ¿no? El hecho de que la sociedad civil está creciendo, se está articulando, está adquiriendo una densidad importante y que la gente, más allá de que está o no vinculada con organizaciones, muchas de las protestas que, por lo menos la forma en que yo las veo, muchas son espontáneas, ¿no? Es que es la propia ciudadanía, ¿no? Que hasta ahora no era ciudadanía, pero se están empezando las personas se están empezando a reconocer como ciudadanas con derechos, ¿no? Y de repente con derecho a protestar. Y eso es un viaje de ida, yo creo que de eso no se vuelve. O sea, el hecho de que a pesar de la represión, eh, que la gente cuando tiene que protestar, protesta, aunque sea bajo la forma del estallido, pero eso no ocurría antes, está ocurriendo ahora cada vez más. Y lo último que quiero decir es, hay un tema digamos, que pasa en parte por la incomprensión, que yo creo que mucha gente, y ustedes bueno, saben muy bien, en América Latina no entiende lo que pasa en Cuba. O sea, no lo entiende, porque, bueno, qué sé yo, cuando se habla de regímenes cerrados, a ver, la idea de espacio cívico es jerga nuestra. Si yo le hablo a mi mamá del espacio cívico, no sabe de qué le estoy hablando. Entonces, no hay distinción entre decir espacio cívico cerrado, país hermético. Entonces, cuando alguien piensa en un país cerrado, piensa en Corea del Norte, ¿no? Y ahí, bueno, qué sé yo, casi no hay defensores de Corea del Norte, ¿no? La gente piensa que es un lugar horrible, donde pasan cosas espantosas, es un régimen muy sangriento, ¿no? Y eso es diferente del régimen de Cuba. La gente, en América Latina, la gente no lo entiende. O sea, nadie se iría de vacaciones a Corea del Norte. No se puede entrar a Corea del Norte, es muy difícil. Pero muchísima gente se va de vacaciones a Cuba. Y vuelven y dicen, en Cuba se puede vivir, se vive bien, la gente yo hablé con... O sea, no parece una dictadura sangrienta. Es un régimen que se ha basado sobre todo en el control a través del control social, de la propaganda, y que ha dejado el uso de las fuerzas, que la usa como recurso de última instancia, ¿no? Pero no es un régimen, digamos, efectivamente sangriento. Es violento, es represivo. Es muy difícil para mucha gente de entender realmente lo que es vivir en un régimen de control total como el de Cuba, ¿no? Incluso para la gente en América Latina que ha vivido bajo dictaduras, la pregunta es, bueno, pero vos tenés miedo de que te lleven, que te desaparezcan, que te hagan qué. Y no es lo mismo, porque no, es una dictadura diferente de las dictaduras que conocemos. Entonces es muy difícil empatizar. Es muy difícil que la gente entienda y pueda tener cierta empatía por la gente que está viviendo bajo ese régimen, ¿no? Y el otro tema es que una de las razones por las cuales hay tan poco comprensión y tan poca información es que efectivamente no está en la agenda. Cuba lo que ocurre en Cuba no está en los medios. O sea, yo sé que ha habido protestas en los últimos meses porque yo busco información sobre Cuba en los medios. Pero si yo no la busco, esa información no me llega. Entonces, ahí tenemos un problema. Hay que contrarrestar toda una narrativa acerca de Cuba, que es la narrativa oficial, y que es la que la gente común, no digo la gente que apoya al régimen cubano y que no piensa que Cuba sea una dictadura, sino gente común, gente que si uno le habla de Cuba sabe que es una... pero no sabe lo que está pasando. No, o sea, evidentemente ahí hay un tema de narrativas en el que no estamos dando la tecla. Pero nada, no quiero seguir, seguir hablando, pero bueno, es un poco la visión. Y respecto de los datos, les repito, o sea, la información que nosotros tenemos en el Monitor está muy atrasada y necesitamos conectar con organizaciones como ustedes para poder ponerlo al día.
Perfecto, muchas gracias, Inés. Me quedo con un montón de ideas de todo esto, de lo que has comentado, y yo creo que lo primero es algo que atraviesa justicia por completo, y es esto sobre el cierre, no cierre del espacio cívico cubano, ¿no? Porque incluso nuestra misión definimos como queremos documentar el cierre del espacio cívico en Cuba, y justo nosotros también nos decimos, el espacio cívico siempre estuvo cerrado, no estamos haciendo como nada nuevo. El hecho de que usemos la propia terminología puede estar asentando algunas confusiones sobre el contexto, y nos lo hemos planteado, cómo cambiamos esto para no estar nosotros también arrastrando una falsa idea de que esto es nuevo. Porque incluso las protestas en Cuba siempre han sucedido, la represión a las protestas también, antes eran menos grupos de personas las que salían a las calles, no era tan visible, y se conecta también con otra de las ideas, como esto que estamos haciendo nosotros, las organizaciones, es un error del régimen. El primer error, digamos, fue poner internet en la isla, ¿no? Es algo que nos preguntamos mucho. ¿Cómo fue que se le ocurrió a alguien que iba a dar la aprobación para que hubiese internet en Cuba, que es lo que ha dado lugar a que todo esto resurja, ¿no? Todas estas diversidades de nuevos actores trabajando sobre Cuba, sobre lo que sucede en Cuba, tiene que ver también con ese errorcito de abrirnos el internet, y es como dices, es algo que como las protestas, ya no hay vuelta atrás. Lo que yo siento es que ya no hay vuelta atrás, como tú lo sientes, que es solo un viaje de ida, y que va a seguir pasando. Muchas personas, cada vez, no sé, pasa algo en Cuba y alguien que se entera y nos consulta a justicia, ¿qué crees que va a pasar en Cuba? No, yo creo que van a seguir las protestas y que va a ser un escenario bien sangriento lo que se avecine. Ya es algo que también de lo que vamos a compartir en nuestros informes. Las personas que van quedando en Cuba son las personas que ya no tienen recursos para abandonar el país. Entonces, cuando llegue un escenario, un nuevo estallido, va a ser hasta el final. Así es como yo lo concibo, va a ser hasta el final. El ejército va a salir a las calles, va a haber mucha represión, pero las personas ya van a haber entendido probablemente que ya no hay otra alternativa, que ya no hay otra solución, ¿no? Que es como hasta el final. Muchas veces también nos han preguntado, ustedes que salieron a las calles en las protestas, ¿qué esperaban? ¿Qué era lo que iba a pasar? Y no, realmente ese día yo creo que fue un contexto muy inocente, no teníamos muchas grandes expectativas sobre qué podía pasar al final, pero ya ahora sí las personas van a salir convencidas de ya se tiene que acabar hoy, no hoy, ni un día más de esto. Y por supuesto, ahí nos seguiremos en contacto para compartir nuestra información con muchísimo gusto. Y ver cómo seguir haciendo crecer esta idea de lo que está pasando en Cuba, porque a veces me siento yo como, bueno, no voy a llegar a los lugares a descubrir el agua tibia, ¿no? Pero es verdad que en muchísimos escenarios la gente no sabe que hay protestas, no saben que han seguido las detenciones, y es como, wow, esto es lo que pasa en Cuba todavía, sí, no fue cosa de un solo día. No fue cosa de un solo día. Muchas gracias por todas esas ideas Sí, adelante. Porque además este es el proceso este es el momento del intercambio. Ponle el micrófono a Inés. A ver, creo que estás muteada. A ver si ahora. No sale todavía. Creo que me lo pusieron sí a mí y ahora que resuelve, lo voy a aprovechar. No, solo quería comentarles respecto de la... O sea, supongo que ustedes habrán estudiado, y yo sé que muchos de los expertos cubanos y sobre Cuba han estudiado hasta el hartazgo los procesos de caída de los totalitarismos, de los regímenes, para entender cuáles son las diferentes vías de salida, ¿no? Ahora, en el caso de Cuba hay una cosa muy particular que hace que creo que la salida sea como más difícil, que es el enorme apoyo internacional que tiene el régimen, ¿no? Y la legitimidad internacional que tiene el régimen. Y eso es, me imagino que para ustedes que monitorean, ¿no?, esta situación y publican cosas sobre los presos políticos y demás, o sea, deben estar, digamos, los troles los deben atacar, no sé, sistemáticamente, ¿no?, diciéndoles que es mentira, que son exilados.
los presos políticos no existen y demás. Yo quería solo comentarles que solo por utilizar datos producidos por organizaciones como ustedes, en algunos artículos a nosotros nos han atacado, pero se nos han tirado encima, nos han llegado mensajes, cartas, esas kilométricas, digamos, de esas que tratan de que uno se meta en una discusión para no salir nunca más, de gente, por ejemplo, intelectuales europeos que forman parte de comités de solidaridad con Cuba, ¿no? Y que están... y cada vez que publicamos algo sobre Cuba nos llegan cosas así, ¿no? Entonces no me quiero imaginar bueno, cómo es la situación para dar esa batalla, ¿no? En los medios que tienen ustedes. Si pudieran hablar un poco de eso, me encantaría escucharlo. Sí, no, es así como dices, siempre vamos nosotros con la mentira, porque siempre somos los pagados por el imperialismo, nunca tenemos no somos autosuficientes para tener idea propia e interpretar el contexto cubano y además ser víctimas. Lo que llega a suceder muchas veces es que las personas cuestionen hasta la propia experiencia, hasta la propia vivencia de la represión, personal, no, pero ¿cómo? Señor, lo estoy contando, lo viví yo, y uno también como que ha pasado por esos propios procesos de negación. No puede ser que en Cuba las cosas lleguen a ser malas, tan desproporcionadas, ¿no? Yo recuerdo, y lo he mencionado también varias veces, que yo solía pensar, no puede ser que las personas opositoras, que los activistas, el sistema de salud los castigue de esa manera, no puede ser que lleguen a un hospital y que vivan la tortura en un centro médico porque los médicos firman compromiso. Yo también fui víctima y yo también lo entendí. Hay que vivir muchas veces para comprenderlo. Y bueno, el hecho de que estemos muteando los micrófonos constantemente y el apaga y enciende cámaras tiene que ver con eso también, ¿no? Son procesos tecnológicos bien complejos justo para burlar lo que pueda suceder. Controles, con gente que se pueda colar en la transmisión y tratar de hacer de un espacio completamente distinto a como lo habíamos concebido, ¿no? Entonces, hasta en las decisiones más triviales de cómo vamos a coordinar el evento, toda esa imaginería y toda esa influye. Y pues, también nos ha tocado llegar a foros de la ONU y que delante de nosotros nos pasó ahora mismo cuando fue la revisión de Cuba en la CEDAW. Las expertas del comité estaban mencionando nuestros hallazgos, la información que le habíamos compartido durante toda una semana, y ahí estaban los representantes del régimen negando la veracidad de nuestra información y poniendo en duda, cuestionando a las expertas sobre el por qué habían usado nuestros datos. Suerte que fue un comité bien sensible y bien comprometido y pudo defender el hecho de que también la CEDAW es un órgano independiente que puede decidir a quién considera o no como la fuente de información, pero fue un momento en los que esos diálogos sucedieron de manera presencial, porque nosotros estábamos frente a frente con las falsas organizaciones de sociedad civil y también en el mismo espacio donde estaban los funcionarios del régimen. O sea que sí lo hemos vivido ya no de mensaje y carta, sino dentro de la misma habitación, y sí son experiencias bien que marcan, digamos, son fuertes. Entonces yo creo que ibas a comentar algo sobre lo que estaba hablando Inés en este momentico, y por favor interven ahora y luego coméntanos un poco del trabajo de Amnistía este año en relación con Cuba y cómo han visto las repercusiones, porque Amnistía ha sido una de las organizaciones que ha estado pie en tierra con Cuba desde sus inicios mismos. No solo ha apoyado a las personas que han sido víctimas, sino que directamente ha apoyado el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, que intentamos legitimarnos, visibilizarnos, porque ese es otro de nuestros empeños. También respondo un poco a tu pregunta, Inés. Tratamos como de que cada vez actores internacionales influyentes nos vean como otros actores legítimos que podamos hacerle contrapeso o contraparte al régimen, y es muy difícil. Es difícil. Creo que nos falta también mucha madurez y unidad a la sociedad civil para que podamos llegar entonces como un bloque unido, digamos, como más sólido, con
más sólidos también de conocimientos, de experiencias para que eso suceda, pero forma parte como de nuestras principales preocupaciones. Entonces, Yoa, cuando quieras, please. Muchísimas gracias, Camila, por la invitación, a Justicia 11J por el evento, y siempre un gusto compartir, aunque sea para hablar de estos temas no tan afortunados con ustedes. Yo quiero empezar con 3 cositas generales para darle continuidad a la conversación antes de entrar al trabajo un poco de amnistía este año 2024 y comentar un poco para lo que me invitaste. Uno, justamente esta discusión sobre el cierre del espacio cívico en Cuba, y poner como otra nota por la cual yo creo que sí es importante seguirla dando y mantenerla a pesar de que pensemos que debería estar dada por sentada, porque efectivamente hay como una categoría y pareciera que no podríamos ir más allá de esa categoría. Y justamente es que cada vez más, o incluso en un espacio totalmente cerrado, las autoridades cubanas, el régimen cubano, encuentran maneras cada vez más creativas de cerrar más. Y creo que eso es importante decirlo, porque sí he estado en espacios donde, por ejemplo, en deterioro del espacio cívico en América Latina, de pronto puedes ver un super evento y Cuba no aparece mencionado. Y cuando me he parado y he dicho, y Cuba me ha dicho, es que ya Cuba como que no puede estar peor. Y esto ha pasado justamente el año del Código Penal, donde hubo referencias específicas en el nuevo Código Penal a sociedad civil, a las personas que ocuparan puestos de liderazgo en asociaciones civiles, o ha pasado en momentos donde ha habido un nuevo decreto, una nueva ley como la Ley de Comunicación Social, que tiene impactos directos en libertad de expresión, libertad de asociación y demás. Entonces creo que sí es importante, reconociendo, como decía Inés, que hay un tope, hay una categoría y hay un espacio, hay un sistema diseñado para que no exista espacio cívico, para que no exista libertad de asociación y libertad de reunión, ni libertad de expresión, de asociación. Las personas buscan siempre la manera de asociarse creativamente, las circunstancias las impulsan a ello, y por lo tanto, la contraparte es que cada vez encuentras formas más creativas, incluso en los espacios más cerrados, de impulsar un poco más y de empujar un poco más y reprimir un poco más ese germen de organización social y protesta. Entonces, yo sí sigo defendiendo la idea de que podemos seguir hablando de cierre, que podemos seguir hablando de agravamiento de circunstancias, haciendo pues ese reconocimiento. Lo segundo que quería decir era unirme a Inés en algo que he hablado muchas veces con Camila y lo he dicho públicamente en otros eventos. También parte importante del trabajo que hacemos nosotros se ha fortalecido de manera increíble con el trabajo, la profesionalidad, el crecimiento que ha tenido la sociedad civil independiente en Cuba, y los medios independientes, los medios de prensa independientes, la capacidad que han generado para documentar, para mostrar datos, para recopilar información, para que esa información sea verificada, sea comprobable, sea una información que contiene grados importantes de credibilidad. Entonces, ahí va un reconocimiento. Camila siempre dice, pues nos falta mucho por crecer, efectivamente, falta mucho por coordinar. Me gusta más que por unidad. Pienso que la coordinación a veces puede ser más sencilla que la unidad, porque va a haber, digamos, intereses diversos, ánimos constitutivos diversos, es parte esencial de la sociedad civil, la pluralidad, pero los esfuerzos de coordinación cada vez muestran mejores resultados, y creo que sin ese trabajo que es muy, muy evidente en los últimos 10 años, sobre todo a partir de 2018 y el acceso a Internet, pero desde un poco antes ya podíamos tenerlo de manera mucho más consolidada, ha sido esencial para las organizaciones internacionales, para organizaciones como Amnistía Internacional, para organizaciones como Cívicos. Entonces, ese reconocimiento creo que es importante siempre hacerlo. Lo tercero que quería decir de cara al debate o a la conversa previa tiene que ver justamente, comparto muchos de los sentires de Inés, pasa dentro del propio movimiento de derechos humanos en América Latina y en el mundo. Cuba sigue siendo un tema difícil de plantear en espacios en los que aparentemente compartimos una serie de valores, ideales, trabajamos por esos valores, por esos ideales, por esos derechos para todas las personas. Sin embargo, cuando el tema Cuba sale, sigue habiendo muchísimos cuestionamientos que llegan incluso a cuestionar a las víctimas, como decía, a cuestionar la misma esencia de la vivencia de las víctimas de esas violaciones de derechos humanos, y es una conversación
difícil que también nosotros desde Amnistía Internacional, desde la fundación de Amnistía Internacional, desde 1961 hay trabajo con Cuba, se hace trabajo directamente con Cuba, incluso dentro de nosotros como organización movimiento, genera tensiones importantes. Y para cerrar esa parte, creo que si algo bueno tiene el deterioro de los espacios cívicos, por ejemplo, en la región en América Latina, ha sido que muchas de las cosas que parecíamos loquitos, solitos los cubanos diciendo por ahí, cada vez le está pasando a más personas. Y hoy, situaciones que enfrentaban, por ejemplo, las mujeres, las feministas cubanas, hoy le puede pasar a feministas nicaragüenses en menor grado, pero les pasa, o incluso a feministas venezolanas, a organizaciones de derechos humanos venezolanas. Entonces, si algo bueno tiene ese deterioro, que ya no estemos solos en la categoría de espacio cívico cerrado, que haya más países con espacios cívicos restringidos, tiene que ver con que esas prácticas, esas vivencias, que contamos durante mucho tiempo como personas solas o como algo muy excepcional, que también se ha discutido mucho en la excepcionalidad cubana, cada vez más excepcional y cada vez una vivencia más compartida por personas desde distintos escenarios y de distintos países. Entonces eso ha tendido puentes que han facilitado conversaciones que hace a lo mejor 10 años era impensable que pudiéramos tener entre movimientos y activistas de distinta índole en materia de derechos humanos. Y por último, antes de entrar al trabajo de Amnistía, yo no quería dejar pasar, estamos haciendo este evento en una fecha bastante significativa. En estos días se cumplen 4 años del acuartelamiento de San Isidro, también de la protesta del 27N. Creo que eso conecta muy claramente con los legados que deja a veces el hecho de esa conciencia ciudadana de las personas, ¿no? El hecho de que las personas se conviertan en ciudadanos y hay un legado, o sea, hay 3 legados claves de lo que fue el movimiento San Isidro y el 27N y todo lo que siguió, digamos, alrededor de esto. Uno tiene que ver justamente con esa conciencia de ciudadanía que se expresó en esos movimientos. Otro con el legado de cárcel, o sea, con el hecho de que muchas de esas personas hoy estén en la cárcel también, pagando con sus vidas y con su libertad el haber ejercido sus derechos, y también con el exilio, porque muchas de estas personas que hoy me salían a mí algunos recuerdos de las fotos del 27N o de estos días están en el exilio, no están en Cuba. Entonces, eso creo que es un costo importante y que te habla muy claramente de lo que significa ser ciudadano o querer ser ciudadano en un entorno como el cubano, y no quería dejar pasar pues, la fecha sin mencionarlo y sin reconocerlo, ¿no? Tanto a los que están en exilio, tanto a los que están en la cárcel sobre todo, y también a los que pues participaron y han pagado de muchas otras maneras el haber tomado esa conciencia de ser ciudadanos a raíz de estos movimientos. Nuestro trabajo de este año en Amnistía Internacional pues ha estado centrado por un lado, como Justicia 11J, no quisiera dejar de mencionar que llevamos un monitoreo bastante cercano de las protestas y que creo que eso es algo importante de decir, sigue habiendo protesta en Cuba, hay una protesta permanente que, como decía Camila, y coincido, quizás no ha llegado a los niveles de notoriedad que tuvieron las protestas del 11 de julio, pero es una protesta sostenida. Es una protesta que desde el monitoreo que hace Amnistía Internacional, efectivamente, muchas veces está relacionada con el acceso a bienes y servicios, con el reclamo de derechos como atención médica, medicinas, alimentos, pero que también tiene una profunda reivindicación política desde 2 puntos de vista. Hay mensajes claros de llamados a cambios, libertad, cuestionamientos a las autoridades, y también uno quizás más sutil, pero que lo podemos ver en el hecho de que las protestas se dirijan siempre hacia las autoridades o hacia los lugares donde están las sedes del poder. Hay una identificación de las personas con quienes son los responsables de la situación y un llamado también al cambio, a rendir cuenta por la situación que están atravesando. Entonces son protestas que tienen un origen de reivindicación social importante, pero que también tienen un componente político que es difícil que encuentres una protesta de las que hemos monitoreado en el último año sobre todo, pero yo diría que después del 11 de julio que no tenga algún tipo de llamado a libertad o incluso las más simples, que es el estribillo de patria y vida, cambios, que se vayan, ¿no? Que son apelativos que para los que estudiamos otros contextos, para Inés que trabaja con toda la región, sabemos que tienen una profunda reivindicación
política. También como comentaba Camila, hemos hecho un monitoreo bastante cercano de la aplicación del nuevo Código Penal a partir de 2022 y no solamente del nuevo Código Penal, sino lo que hemos llamado las medidas de política penal, que tiene que ver con instrucciones del Tribunal Supremo Popular respecto a la manera en que se sanciona a las personas que participan en lo que las autoridades llaman delitos prioritarios, dentro de los cuales están delitos que tradicionalmente se han utilizado para castigar y reprimir a la protesta, a la libertad de expresión, como son desórdenes públicos, desacato, por ejemplo, como algunos de los más utilizados. En este caso hemos seguido de cerca las sentencias de las protestas de Nuevitas, por ejemplo, que nos dejaron sentencias bastante elevadas, y hicimos un public statement a raíz de las sentencias de Nuevitas, llamando la atención sobre la manera en que se habían castigado las protestas eminentemente pacíficas, y eso también coincidimos con Justicia 11J. Desde Amnistía Internacional, las protestas han sido eminentemente pacíficas. Es increíble la manera en que un pueblo no acostumbrado a protestar ha empezado a utilizar todo el espectro de herramientas de la protesta de una manera ejemplarmente pacífica, teniendo en cuenta la forma en que las autoridades reprimen normalmente las protestas y el contexto en que éstas se llevan a cabo. Relacionado con política penal y con la aplicación del nuevo Código Penal, también documentamos en específico para los presos de conciencia, pero también en otros casos la denegación de derechos y de beneficios penales a personas que están presas por razones políticas o que están condenadas bajo algunos de estos delitos prioritarios. En el caso del preso de conciencia de Amnistía Internacional, Luis Manuel Otero Alcántara, le fue negada la libertad condicional, a la cual tenía derecho por los términos previstos por la propia ley, y expresamente se le niega por la falta de voluntad o la falta de apreciación de su voluntad de reeducación, que básicamente significa que él sigue haciendo activismo, que él sigue teniendo una voz y pronunciándose por los derechos y las libertades. También documentamos, fue el mismo caso, el también preso de conciencia Luis Robles. A Luis Robles también se le negó su libertad condicional. A el preso de conciencia Loreto Hernández se le negó su licencia extrapenal por razones de salud, incluso cuando las propias autoridades médicas de la prisión habían recomendado que, dadas las condiciones en las que se encontraba, debía pasar a un régimen, un régimen de prisión domiciliaria. Se le fue negada su libertad, su licencia extrapenal. En el caso de él era una licencia extrapenal. Este año nombramos 5 nuevos presos de conciencia. Nosotros empezamos el 2024 con 5 presos de conciencia: Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Loreto Hernández, Donaida Pérez Paseiro y José Daniel Ferrer. Y nombramos a 5 personas más durante el año. El profesor Pedro Albert, recientemente excarcelado por razones médicas con una licencia extrapenal hace unas semanas. Roberto Pérez Fonseca, manifestante del 11 de julio. Luis Robles, que es un caso bastante público y conocido, un caso previo a las protestas del 11 de julio, muy relacionadas también al movimiento San Isidro. Y a el opositor político, líder de oposición, Félix Navarro, y su hija, fundadora de las Damas de Blanco, Saily Navarro. Son las 10 personas que hoy tenemos nombradas como presas de conciencia. En el caso particular de ellos, también hemos monitoreado muy seriamente la situación, las distintas situaciones que han atravesado en las cárceles. Hace un poco salió un boletín justamente del Centro de Documentación de Prisiones diciendo que Roberto Pérez Fonseca era una de las personas presas con más actos de represión dentro de la cárcel. Pero también quiero aprovechar el momento para decir que tenemos hemos documentado uno de los casos quizás más graves de lo que sucede hoy en las prisiones en Cuba, que es el caso de José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer ha estado prácticamente en confinamiento solitario toda su detención desde que fue detenido en julio de 2021. Este año, por ejemplo, su familia prácticamente no ha tenido acceso a él. En el mes de abril, después de un rumor muy fuerte sobre su vida, se lo enseñaron a su hija en la celda, y en el mes de septiembre una autoridad eclesiástica de Santiago de Cuba pudo verlo. Fuera de eso, sus derechos de visita familiar y conyugal le han sido sistemáticamente negados, las llamadas telefónicas le han sido negadas, y pues en la última semana
ha habido fuertes rumores y una fuerte preocupación sobre su situación de salud a raíz de informaciones que recibieron sus familiares de que había sido brutalmente golpeado en la prisión y que había sido trasladado incluso a otra prisión. La familia ha estado reclamando insistentemente su derecho a verlo, a tener fe de vida de su situación, y esta le ha sido negada. Entonces también hemos monitoreado muy de cerca la situación de los presos de conciencia y en particular no quería dejar de mencionar el caso específico de José Daniel Ferrer en estos momentos, pero bueno, situaciones relacionadas con acceso a medicinas, por ejemplo, momentos en que la familia le lleva las medicinas y las medicinas no le son dadas, represalias por el activismo que cada uno de ellos tiene. Casi todos los presos de conciencia siguen manteniendo un activismo importante, juegan un rol importante también de denuncia de lo que sucede en las cárceles, por ejemplo, porque son personas que tienen un perfil público, que tienen acceso a medios de comunicación, a organizaciones de derechos humanos para hacer estas denuncias, y eso les cuesta muchas veces que sean reprimidos. En ese sentido, y para ir cerrando, creo que es importante señalar algo que Camila mencionó al principio, pero que para nosotros en Amnistía Internacional está siendo un tema por el que abogamos y que tratamos de visibilizar, y es justamente que a partir de las protestas del 11 de julio, muchas de las personas que están hoy en cárceles por delitos relacionados con temas políticos, no son personas que tengan una trayectoria ni en el movimiento de derechos humanos ni en la oposición política. Y eso los deja en una doble condición de vulnerabilidad, porque efectivamente algo de lo que nos enfrentamos las organizaciones que trabajamos este tema en Cuba es a los subregistros. Todos los números, toda la documentación que podemos hacer es una documentación que se basa en subregistros, porque se basa sobre todo en sobreponerse al miedo de las personas a denunciar, a que las personas sepan cómo hacerlo, a que conozcan que existen organizaciones. Entonces, cuando las personas están fuera de ese círculo, cuando es una persona que no ha tenido nunca contacto con oposición política, con un movimiento de derechos, con activismos, ni siquiera a veces puede hacer la denuncia o sabe a dónde hacer una denuncia. Entonces eso nos preocupa profundamente, porque si esta es la circunstancia en la que están muchas de las personas presas que tienen visibilidad, que tienen acompañamiento, que tienen algún tipo de respaldo, incluso internacional, ¿qué podría estar pasando en las cárceles? En ese sentido, uno de nuestros llamados recurrentes, en el caso de Amnistía Internacional, es el acceso, es que el gobierno cubano admita el acceso, extiende invitación permanente a procedimientos internacionales y permita a organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, el acceso a las cárceles, a los juicios. Ha sido una reivindicación permanente de Amnistía. Y como decía Camila, con esto creo que cierro, también hemos tenido dentro del trabajo de este año un enfoque muy importante en fortalecimiento de sociedad civil, reconociendo las capacidades que ha ido creando sociedad civil. Hemos estado trabajando en algunas acciones de coordinación con comunidades de activistas y organizaciones en algunos lugares como México, como España, y en la posibilidad de vincular a estas organizaciones con otras organizaciones de derechos humanos de otros países, también creyendo que el intercambio de experiencias podría ser muy enriquecedor para ellos, y también vinculando y facilitando la participación de estas organizaciones y activistas en espacios internacionales. Entonces, eso también es una apuesta que para nosotros es esencial, fortalecer el rol que las organizaciones y los activistas han construido y tienen en Cuba hoy. Y yo lo dejaría hasta acá, Cami, para no seguirnos extendiendo. Perfecto, muchas gracias, Joa, por este resumen de todo el trabajo de Amnistía de este año. Yo lo he tenido muy de cerca, pero porque lo tenga yo de cerca no quiere decir que nuestra audiencia lo va a conocer. Me consta la constancia del equipo con el compromiso con el tema de Cuba, y también agradezco mucho estas alertas, estos llamados de atención sobre estos temas particulares, sobre José Daniel, sobre las negaciones de beneficios a estas comunidades, porque forman parte también de nuestras preocupaciones, de nuestros llamados de atención también reiterados, y por supuesto se van a ver también ahí reflejados en este tercer informe anual,
en los que las personas que accedan a él podrán encontrar un resumen de diversos momentos en los que la sociedad civil, o sea, diversos momentos relevantes para la sociedad civil en Cuba, y también diversos momentos en los que el Estado cubano ha estado en constante diálogo y comunicación con diversos otros actores de la comunidad internacional. Vamos a ver cómo han sido frecuentes las visitas de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, las visitas, la concurrencia de la Unión Europea en Cuba, y cómo esto a su vez, cómo lo que ha resultado de esas conversaciones no respalda las necesidades y los llamados de la sociedad civil, la ciudadanía, las personas privadas de libertad y sus familias. Y sobre todo vamos a ver mucha actualización de data, que es básicamente lo que hacemos en justicia y lo que también nos pide todos, ¿no?, las personas, los actores que nos son cercanos. Por ejemplo, vamos a ver la descripción de 173 protestas realizadas en el país en el periodo de julio 2023 a julio 2024, así como la información desagregada de 35 personas detenidas en estas protestas. Se describe también a la población recluida todavía en relación con el 11J, que abarca a 554 víctimas, y algo relevante de este informe, de este momento, es que luego de más de 3 años y medio de documentación, finalmente podemos ofrecer una data que permite realizar cruces entre las peticiones iniciales de la Fiscalía, las peticiones de sanciones, con las sanciones definitivas después de la apelación o en juicios de segunda instancia, de 215 personas. Esto suena poquito, 215, pero recopilar la información de todo un proceso penal de todas estas personas, bueno, nos ha llevado 3 años y medio, y ahí también vamos a hacer como una desagregación de cuáles han sido las peticiones más frecuentes, las sanciones de primera instancia más frecuentes, las sanciones en segunda instancia también más frecuentes, y toda esa data que ha sido posible a partir de estar documentando mirando nuevos documentos y también recibiendo muchas más informaciones. También establecemos una línea temporal que muestra la frecuencia de realización de juicios contra personas vinculadas con protestas, ya sea por su participación, por publicar en las redes sobre ellas, y se describen los juicios contra 31 personas de julio 2023 a julio 2024, y la notificación de sentencias a otras 24 personas. Por supuesto, resaltamos casos de personas que esperan juicios todavía, después de haber participado, después de haber sido detenidas desde inicios de 2023. Y también mencionamos casos de personas que, a pesar de su alta vulnerabilidad dentro de la prisión, se les ha negado en distintas oportunidades el acceso a beneficios penitenciarios. Y bueno, luego de todo este análisis de data y de descripción de eventos, de sistematizaciones, ofrecemos unas conclusiones sobre lo que consideramos relevante a partir de nuestro análisis de data. Y luego estamos publicando también hoy un informe en el que actualizamos las cifras de las personas que han sido manifestantes o supuestamente han participado en una protesta desde el 11 de julio hasta la fecha. La cifra asciende a 107 manifestantes. Y a otro grupo de familiares que también ahí lo mencionamos algunos patrones asociados a la salida del país, y recalcamos, yo creo que en más de una ocasión de ese trabajo, que se trata de una investigación en curso. Estamos accediendo a testimonios para poder complementar la data que hemos recabado hasta el momento y las impresiones que esta data nos ha dejado al equipo de justicia. Entonces, bueno, nuestros informes ya están públicos, puede acceder a ellos a través de nuestra página web y a través de nuestras redes sociales, y esperamos que sean bien acogidos, que sean mencionados estos resultados, sobre todo que sean mencionados los casos de las víctimas que ponemos allí, para el beneficio de ellas y de sus familias, y también de la sociedad civil y la ciudadanía en Cuba de manera general. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo esta tarde, por todos sus aportes, se han tomado muchas notas, y seguiremos en contacto entonces para continuar el trabajo. Y bueno, ya saben, mis contactos son públicos, los de justicia también, entonces ahí seguimos en contacto, seguiremos hablando, y les agradezco muchísimo nuevamente por todo este rato de conversación esta tarde. Muchas gracias.